Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con una súper entrevistada desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ¿correcto? Buenos Correcto. Aires. Es la psiquiatra infantojuvenil Alexa Ratazzi y ella es cofundadora de Panacea en Argentina. Y antes de darle la bienvenida, quiero balconearme, como dicen en México, porque esta entrevista yo la grabamos hace unos días. No, bueno, no la grabamos, no puse el botón de grabar. Y Alexa me dio una conferencia para mí solita, sin saberlo. Qué afortunada fui. Y bueno, estamos por segunda vez. Gracias, Alexia, gracias. No, por favor, Lola. Son cosas que pasan, no pasa Sí, nada. Vamos a ver bienvenida. No, yo agradezco tu flexibilidad y tu disposición, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, pues como ya esta es la segunda vez que vamos a grabar esto, les comentaré que yo le voy a realizar a Alexia una serie de preguntas que me han enviado padres de familia referentes al autismo. Yo le envié esas preguntas a Alexia y le dije que me encantaría que abordáramos todas estas preocupaciones que los padres tienen. Así que, pues nada, vamos a empezar, Alexia. Y la primera pregunta que me hicieron es, ¿cómo puedo saber que mi hijo podría tener autismo cuando aún no tiene un diagnóstico? bien. Sí, me acuerdo que esa tenía que ver con todo lo que se llaman señales de alerta, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante que toda la población general sepa? Y quiero decir una cosa, digo, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿sí? En salud, lo ideal sería que existiera, digo, antes de cualquier diagnóstico, dos cosas que se llaman, uno, vigilancia del desarrollo de toda la población general por debajo de los 5 años de edad, niños y niñas por debajo de los 5 años de edad, monitorear el desarrollo de todos los niños, todos, todos, todos. Y existe también una etapa que se llama pesquisa, ¿ok? Que generalmente son cuestionarios de pesquisa, que es ir a identificar en algunas edades en particular en la población también aquellos niños que están en riesgo de tener algún indicador de alerta en su desarrollo socioemocional. En una época, y esto siempre lo cuento, a ver, era necesario que la gente se supiera más o menos cuáles son las señales de alarma. Y esto a veces funciona un poco como barrera, porque no todo el mundo sabe cuáles son los hitos del desarrollo y no tienen por qué saberlo. Más allá de que hay cosas más populares y que se conocen, como por ejemplo, los niños y niñas empiezan al año de edad, empiezan a caminar, ¿no? Y si alguien se demora mucho más que eso, en general la gente sabe, al año de edad más o menos empezarían a caminar. Pero hay cosas de hitos del desarrollo socioemocional, comunicacional, que mucha gente no las sabe, ¿no? Y que no saben que, por ejemplo, no mirar a la cara o al rostro en los primeros ya meses de vida, a alguien le debería llamar la atención. Lo mismo con el desarrollo del lenguaje, que si hay alguien que no está balbuceando ya al año de edad, a alguien le tiene que llamar la atención, que a alguien que al año y 4 meses de edad no está diciendo sus primeras palabras, le debería llamar la atención, que alguien a los 2 años de edad no esté diciendo frases de 2 palabras, le debería llamar la atención. Bueno, muchas de estas cuestiones deberían llamar la atención, pero para la gente que no sabe mucho, la verdad es que es difícil que puedan identificar. De todas maneras, la verdad es que las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, son en general los primeros en darse cuenta de que hay algo en el desarrollo de un niño o una niña. Y creo que esto es muy importante como un mensaje. Cuando hay algo que les llame la atención, no dejen de consultar. ¿Por qué? Porque esto está investigado también. La gran mayoría de personas, cuidadores primarios de niños y niñas que consultan por una preocupación en torno al desarrollo de un niño, tienen razón. Tienen razón. No es que están delirando, ni... No, tienen razón. Entonces es muy importante desde el punto de vista del sistema de salud poder escuchar con mucha atención qué es lo que te está contando ese cuidador primario que más conoce al niño o niña. Ahora, te contaba también el otro día que hay cosas en la actualidad que facilitan mucho este tema de vigilancia del desarrollo. Y quiero mencionar esta app para que también después
compartas con todo el Sí. mundo, que es esta app de descarga gratuita en los celulares que se llama Sigamos el Desarrollo, que es una app que lo que permite es monitorear a los niños y niñas menores a 5 años de edad, desde que nacen, ¿sí? Desde que nacen hasta los 5 años, y es una app que vos ingresás el nombre del niño o niña, su fecha de nacimiento, y te va guiando para cada par de meses o cada 6 meses del desarrollo de un niño, una posibilidad de ir viendo si en su desarrollo global se está dando de manera típica o no. Entonces, y no solo eso, no es solo una app que te permite como identificar señales de alerta, sin que vos te las tengas que aprender de memoria, sino que te guía la app y te pregunta, ¿esto lo hace o no lo hace? ¿O no estás seguro de que lo hace? Y esto es lo que tenés que ir contestando y la app va diciéndote si sería bueno que hagas una consulta o no. Pero también la app tiene una sección de tips y recomendaciones donde te sugiere algunas actividades o juegos o cuestiones que sirven para estimular distintas áreas del desarrollo de un niño mientras está desarrollándose. Así que la verdad que es muy, muy útil y creo que nos brinda a todos la posibilidad, a la población general, no necesitas saber absolutamente nada de desarrollo, simplemente necesitas tener un teléfono inteligente que permite, que tenga lugar, que tenga lugar de almacenamiento, porque hay veces que, viste, que no entra más nada, ninguna app No. más, que tenga lugar y con eso ir guiándose en relación a vigilancia del desarrollo. Y después, como decía, el tema de la pesquisa, nosotros como ejemplo, yo siempre lo digo, pero en la página web de Panacea tenemos ciertos cuestionarios de pesquisa en distintos rangos de edad, como el CSBS, DP, perdón, son todas siglas que son difíciles, pero no importa, lo importante es que sepan que hay cuestionarios, como el MChat RF, como el QChat, que uno puede completar dependiendo la edad que tiene su hijo o hija. También son cuestionarios que lo que te permite es identificar señales de alerta en el desarrollo sociocomunicacional de un niño o una niña, y completándolos, el cuidador primario te va a decir que si hay efectivamente algunas señales de alerta, sería bueno que puedas consultar a un médico o a algún profesional de la salud. Depende quién tenés cerca y quién está ahí en atención primaria de la salud. Claro. Y Alexia, yo quiero añadir algo y no sé tú qué pienses. Hay veces que las mamás somos primerizas y no tenemos muchos referentes en el desarrollo de los niños, pero alguien más se da cuenta, como dices, la abuela, el abuelo, pero a veces nosotras como mamá primerizas también somos muy necias de repente, ¿no? Totalmente, es que hay de todo, o sea, es muy común que también que sea una abuela, por ejemplo, que se da cuenta y que le dice a la hija, y la hija no quiere saber nada y dice, no, déjame en paz, o sea, no te metas, porque esto es muy común, también. Muy común. Ahora, ahí está de vuelta, primero, el arte de parte de los abuelos, o los tíos, o los primos, o el familiar que sea, o el amigo que sea, que ve algo en un niño, cómo es el arte de comunicar o alentar a que esa persona pueda hacer una consulta. Pero creo que sí, facilita mucho. Este tema de la app, por ejemplo, que te digo, es como Claro. que neutraliza todo, porque no es, ay, hay alguien que se está tratando de meter e invadirme y déjame en paz, porque yo crío a mi hijo como me parece y vos estás exagerando. No, a ver, si hay una app que lo que hace es seguir o sea, el desarrollo de todos los niños de la población general, la app no te va a estar mintiendo, ¿se entiende? No, Entonces es claro. como más objetivo, y creo que eso ayuda a que, no sé, que a esa gente necia o que capaz prefiere no darse cuenta, creo que es una manera un poco más objetiva de hacerle entender. A ver, ¿por qué es tan importante esto de por lo menos poder hacer una consulta? Porque la intervención temprana acá cambia la historia completamente. ¿Sí? Claro. No es por una cuestión de, ay, yo tengo razón. No, es porque al niño o niña le va a hacer mucha diferencia si vos empezás a ofrecer ayudas o apoyos de manera temprana. En ese punto es, a ver, indeseado que alguien no dé bola, como decimos acá en Argentina, Ajá. que alguien desestime, digamos, la señal y se está perdiendo una ventana de oportunidad de intervención que le va a cambiar la vida al niño y le va a cambiar la vida a la familia también. Ese Claro. es el tema.
Ese es el tema. Y qué importante que lo digas, Alexia, qué importante que lo digas. Aquí te va la siguiente pregunta. Cuando un niño es poco estimulado de pequeño, ¿podría desarrollar TEA o ya nacen con autismo? Y esa pregunta también, lo que te decía, a ver, se la hacen los investigadores, es una pregunta que no está contestada aún, que lo que se piensa es que probablemente hay algunos niños que ya nacen, si uno pudiera ver cerebro a nivel microscópico y estructuralmente y funcionalmente, cosa que es muy difícil, digo, hoy por hoy, con las herramientas que tenemos. Probablemente haya chicos que nazcan con un neurodesarrollo y probablemente haya chicos que esto sea después del parto, ¿ok? Así que va a haber probablemente de los dos lados. Pero cuando hablamos de, a ver, si un factor como la poca estimulación sea como la causa, por así decirlo. Después había una pregunta relacionada también con las causas, ¿no? Y esta pregunta está relacionada con esta Sí. pregunta de las causas. Y aprovecho quizás como para adelantarme Dos en ese en uno. sentido. Dos en uno. Cuando hablamos de causas hoy en el campo del espectro autista, se desconocen, digo, esa es la respuesta más simple, más llana, más directa. No se conoce ninguna causa del plural de causas, ¿no? Que probablemente se descubran. Esto es hoy. ¿Y a qué me refiero cuando digo causa o factor causal? Es aquel factor que de estar presente, digo, en la vida de una persona, siempre va a producir un determinado cuadro. Y basta con que esté presente en cualquier persona, va a generar ese cuadro. ¿Tá? Eso es factor causal. O sea, su sola presencia, y es mucha, a ver, cualquier microorganismo, por ejemplo, una infección, si vos tenés tenés el herpes, y lo tenés en el herpes, ok, vos tenés el herpes y es factor causal de que tengas la enfermedad en el labio. Los brotes. Exacto. Entonces, es factor causal. El virus está produciendo ese efecto en el cuerpo. Bueno, en autismo no hay ningún factor que tenga esas características. ¿Se entiende? Que de estar presente, sí o sí, esa persona manifiesta ese cuadro. Ahora, lo que sí se investiga y se sabe es que hay lo que se llaman factores de riesgo, desde la medicina, dicho, ¿no? Y factor de riesgo es distinto a factor causal, porque el factor de riesgo lo que hace es, el hecho de que esté presente, lo que hace es aumentar el riesgo de que la persona presente un determinado cuadro. ¿Se entiende? Que es distinto. Claro, claro. Es que sí o sí, si está presente, tengo el cuadro. Si está presente, voy a tener más chances de tener ese cuadro. Y cuando hablamos de factores de riesgo, a nivel bien didáctico, ¿no? Hablamos de factores genéticos de riesgo, que hay distintos, de distinto tipo. Los más famosos probablemente sean de los síndromes neurológicos genéticos, por ejemplo, el Fragile X, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Down. Después algunas cuestiones con algunas proteínas en particular, bueno, no importa, es demasiado técnico, pero que si están presentes, por ejemplo, alguien con Frágil X, tiene más chances de tener una condición del espectro autista que alguien sin Frágil X. Okay. Entonces es un factor de riesgo. Por eso toda persona con Frágil X, con esclerosis tuberosa y con alguno de estos síndromes, es importante seguirlos en el tiempo, porque tienen más chance de tener una condición del espectro autista. Y también existen lo que llaman factores ambientales de riesgo. Factores ambientales entendido que si están como en el ambiente, vuelvo un segundito a lo genético, ¿no? Porque también con los hermanos, por ejemplo, tener un hermano mayor dentro del espectro autista te aumenta el riesgo, como hermano menor o hermana menor, a estar adentro del espectro autista. Ser prematuro o prematura, otra cosa que aumenta el riesgo. Digo, que tus padres hayan tenido más de 35 años al momento de la concepción, otro factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, son todos estos factores, y obviamente tienen como un efecto acumulativo. Si vos tenés varios de estos factores, lo que va aumentando es como el riesgo. Padres más de 35 años cuando concibieron, prematura,
¿Se entiende? Si vos vas uniendo, y bueno, va incrementando el riesgo, si uno quiere. Ahora, con respecto a la pregunta, porque me fui un poco de tema, es, solo, la falta de estimulación, estoy hablando a nivel común y corriente, ¿eh? Sí, claro. Por sí solo, la verdad que es muy difícil que aumente el riesgo de tener autismo. Ahora, si alguien tiene un terreno predisponente y además le sumás poca estimulación, bueno, son dos factores que se van uniendo, ¿se entiende? Ahora, para que una falta de estimulación socioemocional sea tan potente como para ser factor de riesgo, tiene que ser muy exagerada esa falta. ¿Sí? Y lo que te contaba es estos estudios que están hechos en base a casos, por ejemplo, de huérfanos, ¿sí? En orfanatos, o sea, sin cuidados casi humanos. Esto en la historia, ¿no? Entonces, tenían una deprivación socioemocional tan severa que ahí sí manifestaban algunos conductas que tenían ligadas cuasi autísticas, se llamaba. Pero tiene que ser una deprivación socioemocional severa, estamos hablando de algo muy en grado máximo, no en lo que uno habitualmente ve, ¿se entiende? Perfecto, claro, claro. No, muchísimas gracias, Alexa, porque eso lo explica súper bien, o sea, esto de las causas, los factores causales y además que pues, no se conocen las causas. Pero la vez pasada tocamos un tema aquí que lo voy a tocar porque Dale. sigue dando vueltas, como tú dijiste, sigue dando vueltas, que es el tema de las vacunas, ¿no? Tenés Que razón, mirá. mucha gente sigue pensando que las vacunas son una causa. Es verdad. Bueno, de vuelta, hablemos con propiedad. Causas, no hablemos de causas cuando hablamos de autismo porque nos vamos a equivocar. No la sabemos. Porque de vuelta, a ver, si fuera una causa, toda persona vacunada debería tener autismo. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona factor causal? Es toda persona que está expuesta a una vacuna tiene autismo. Eso es causa. Sí, claro. Pero la verdad que no es así. Digo, hay mucha gente vacunada y no todo el mundo. ¿Sí? Bueno, yo también. Entonces, por eso hay que ser, justamente con este tema, que siempre también lo charlábamos el otro día, hay que ser muy cuidadoso porque hay mucha controversia, hay mucha polémica, hay mucha emocionalidad también ligada al tema. ¿Sí? Hay posturas como muy fuertes, muy contrapuestas y se pelean muchos grupos en todo el mundo. Este es un tema muy, muy controversial. Y esta es mi opinión y mi perspectiva, yo siempre lo digo, porque cada uno tiene el derecho a opinar lo que quiere, ¿sí? Claro. Pero, además, a ver, con la opinión también hay responsabilidad de por medio. Sí, claro. Vos podés opinar lo que quieras, pero sabés que tenés responsabilidad y más si estás en un lugar donde la gente quizás te escucha más que a otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante reconocer que las vacunas, a ver, en la historia de la humanidad, han salvado muchas vidas, salvan muchas vidas y han también permitido evitar muchas situaciones ligadas a la discapacidad hoy, ¿sí? Que si no existieran las vacunas, hoy habría muchos más muertos y muchas más personas con discapacidad. Por viejas pandemias que ha habido o infecciones, qué sé yo, la poliomielitis, para poner un ejemplo. Bueno, hay varios ejemplos. Entonces, a nivel de la salud pública, que haya una herramienta, por así decirlo, para llamarlo la vacuna, o una herramienta que haya funcionado para evitar muertes y discapacidad y enfermedad, esto hay que reconocerlo, ¿sí? Y no queda otra que reconocerlo y decir qué bueno que esto existió, porque hoy estamos hablando mucha gente que quizás estaría muerta, sino 50 años atrás o 100 años atrás. Claro. Y ahora va el otro. Entonces, a nivel salud pública, si queremos cuidar a nuestras sociedades, sí, esto es algo que ayuda a evitar enfermedad y muerte, a nivel poblacional. Ahora, ¿dónde viene esta posición como
para mí es como ser cuidadosa en el punto donde yo no desconozco que la vacuna, como cualquier, si lo tomamos como un medicamento, es un factor externo, ¿sí? Químico, tomémoslo como si fuera un medicamento. Claro. Y que todo medicamento, todo factor externo que uno meta dentro de un cuerpo de una persona, puede tener efectos. O sea, de hecho los tiene en general. Siempre estamos apuntando a los beneficiosos, ¿sí? Claro. Los beneficios de esos efectos. Pero sepan siempre que toda sustancia que entra al organismo también tiene posibilidad de efectos adversos. Claro, las letras pequeñitas, las letras pequeñitas. Las letras, cuando uno agarra el prospecto de los medicamentos, ustedes van a ver siempre que dice, además de las dosis, la posología, cómo se toma, las contraindicaciones, las interacciones con otros fármacos y los efectos adversos. De hecho, es obligatorio que esté en el prospecto. Y esto está desde una aspirina hasta cualquier, y las vacunas también tienen un prospecto. Ahora, y acá es donde viene el asunto, donde yo creo que tenemos que ser cautos y cuidadosos, y sí me parece que hay una porción, un grupo de personas con los que tenemos que ser muy cuidadosos con los planes de vacunación. Y son todas aquellas personas que tienen algún tema en su inmunidad, en su sistema inmune. De hecho, hay contraindicaciones para algunas vacunas, ¿sí? Si alguien tiene un tema inmune, no le vas a ir a meter una vacuna de virus vivo y atenuado, Claro. ¿sí? Porque no tiene sistema inmunitario como para responder y tener ese efecto que está buscando. Por ende, teniendo esto en mente, lo que sí sabemos por hoy, es que algunas personas dentro del espectro autista tienen un sistema inmune que no está funcionando de manera típica. Claro. Entonces, en aquellas personas dentro del espectro cuyo sistema inmune no está funcionando de manera típica, y en quienes una vacuna puede funcionar como insulto porque su terreno predisponente no está del todo armado como en otras personas, ahí sí, ustedes van a leer en los prospectos a veces de la vacuna que dice, por ejemplo, encefalitis. Digo, es un potencial efecto adverso de algunas vacunas. Encefalitis es una inflamación grave del cerebro. ¿Sí? Entonces, la vacuna no es inocua completamente, o sea, tiene potencialidad de generar efectos adversos, y si ese terreno predisponente es vulnerable, es un combo malo. O sea, claro, no vamos a querer que se una esa vacuna con ese terreno predisponente. Ahí es donde hay que ser cuidadosos, ahí es donde hay que identificar a aquellos niños, niñas, personas con quienes hay que ser muy cuidadosos con los planes de vacunación. Y ahí sí, a ver, yo no soy experta en vacunación, ni mucho menos, soy psiquiatra infantil, imagínate que eso lo manejan más los pediatras, claro, en general, ¿no? Los generalistas. Sí sé que hay maneras de graduar los planes de vacunación para hacerlo más, no tan insultos, ¿entiende? Como espaciarlas en el tiempo, como darlas en distintos momentos, como dar menos dosis porque ya está cumplida la protección, en fin. Hay un montón de ajustes que uno puede hacer en un plan de vacunación que lo que hacen es que sea mucho más amable para la persona y tratar de evitar justamente estos efectos adversos. Claro. Y mira, ahora ligado a esto de las vacunas, pues viene este otro tema de la siguiente pregunta, que es, ¿por qué hay niños con TEA que se curan y otros no? Porque viene junto con pegado. Sí, viene pegado y de vuelta. A ver, también uno depende de las palabras, no, porque cuando uno habla de curar, porque se curan, es como que implícitamente estás diciendo están enfermos. Están enfermos y se curan. Bueno, yo ahí ya tengo como un pequeño, diciendo un poquito, bastante, en considerar como al espectro necesariamente como una enfermedad, como está considerado desde el plano médico, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, curar me parece una palabra como muy fuerte. Yo lo haría, hay chicos, sí, que, a ver, no cumplen más criterios diagnósticos. Que me parece distinto decir curar. O sea, hay personas que si vos agarras los criterios diagnósticos que se usan
para que entre dentro del espectro autista, que están en las clasificaciones internacionales, el DSM, la CIE-10, el que fuera que uses, hay personas que no cumplen más a lo largo del tiempo esos criterios diagnósticos, entonces desde el punto de vista médico no estarían entrando más en el espectro autista. Ahora, ¿con qué tiene que ver eso? Tiene que ver, obviamente, con el perfil individual de la persona y sus características. Obviamente que alguien que necesita menos ayudas y tiene menos desafíos, va a estar más cerca de no estar considerado dentro de un grupo de personas que tiene muchos desafíos. ¿Sí? Esto es sentido común. Y también tiene que ver mucho la trayectoria y la experiencia y los apoyos que esa persona haya tenido. Y en realidad podríamos poner un tercer elemento acá, y que tiene que ver con el contexto más global, y con cuáles son las expectativas que ese contexto más global tiene sobre esa persona. ¿Entienden? Porque en realidad todo es un interjuego, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la palabra discapacidad, y según el modelo social de la discapacidad, que tiene en cuenta mucho la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el año 2006 ya las Naciones Unidas publicaban en el mundo, ¿qué hacía? Era definir discapacidad como la interacción entre las limitaciones o el perfil individual de una persona y las barreras que estaban en su entorno. Pero la discapacidad estaba dada por esa interacción. Ahora, si no existen barreras en el entorno de esa persona, hasta podríamos decir que no existe discapacidad. Y si hubiera una plena inclusión de esa persona, una plena participación en la vida, tampoco estaríamos hablando de discapacidad. Entonces tenés dos modos de intervenir. Uno es que la persona tenga más habilidades, o sea, que vaya aprendiendo habilidades, y esto está dado en toda persona la posibilidad. Y por otro lado, en cuál es el contexto y qué demanda ese contexto, qué mirada y qué expectativas tiene que esa persona cumpla con determinadas expectativas, por ejemplo, sociales. Claro. ¿Sí? Claro, y fíjate que te lo ligaba con las vacunas, porque hay mamás que me dicen, es que yo leí un libro que dice que un niño con autismo se curó con la dieta de, por ejemplo, el gluten y la caseína, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me dicen, es que yo hice la dieta y no se curó. Perfecto. A ver, el tema, ahí me das pie para decir otra cosa. Dentro, cuando hablábamos del espectro autista, hay también un grupo de personas que tiene lo que llaman problemas médicos comórbidos, ¿sí? O concomitantes, problemas médicos concomitantes. Y tienen que ver tanto como con lo gastrointestinal, con la inmunidad, con lo metabólico, con el proceso de detoxificación de algunas sustancias. Hasta te diría con inflamación, por ejemplo, del cerebro, con muchas cuestiones que son problemas médicos concomitantes. Ahora, eso sí se pueden curar. Ahí vamos a usar la palabra enfermedad. Claro. Y este es el ejemplo que daba, la celiaquía. ¿Sí? Tener enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca. Hay personas dentro del espectro autista que tienen cuestiones ligadas al gluten, que pueden hasta tener enfermedad celíaca, o intolerancia al gluten, o alguna alergia alimentaria. Ahora, claro, se puede curar, ese cuadro gastrointestinal se cura, ese problema médico concomitante se cura. Claro. Obviamente, con una dieta, a ver, en alguien que tiene una intolerancia al gluten, obviamente que una dieta libre de gluten va a mejorarle su estado, porque no le estás dando ese elemento que a esa persona le está haciendo mal. Como cualquier persona con celiaquía, ¿se entiende? Entonces, claro que en algunas personas, porque son personas, o sea, tener autismo no quiere decir que no tengas más nada, y que lo único que tenés es autismo y... No, son personas, y podés tener también cuestiones gastrointestinales. Entonces, obviamente que en esas personas que tienen, por ejemplo, problemas médicos concomitantes como temas gastrointestinales, obviamente que hay dietas que les van a poder servir. Y uno va a ver el impacto de esas dietas en que, a ver, una cosa que es muy importante, nuestro cerebro está muy conectado con nuestro sistema gastrointestinal y con nuestra inmunidad. Son tres sistemas que están muy ligados. Entonces es verdad que a veces con algunas dietas o algún tipo de estos tratamientos o abordajes,
uno ve efectos en el grado de conectividad de la persona o que puede empezar quizás a hablar un poco más de lo que hablaba. Se ven efectos, pero lo que uno está tratando es el problema médico concomitante. Y ahí sí, claro que se puede curar ese problema. Es lo mismo que una infección. Si vos tenés una candidiasis, no sé, una infección por hongos, y la podés curar. Y es obvio que si vos curás una infección que además te trae síntomas neurológicos o psiquiátricos, van a mejorar esos síntomas neurológicos o psiquiátricos. Ahora, distinto es pensar a modificar, por ejemplo, el patrón de intereses muy absorbente que tiene alguien. Digo, eso, ahí sí es donde yo pongo la pregunta donde, ¿qué es lo que queremos curar? ¿Que le interesen cosas que no le interesa al común de la población? ¿Eso querés curar? Porque eso no tiene que ver con curar, ¿se entiende? Claro. Porque no es una enfermedad que a vos te interesen todos los sistemas de subte de la ciudad de Londres y todas las estaciones y te conozcas todo. Eso no es ¿se entiende? Eso no es algo para curar. Eso es para curar las expectativas de la sociedad. Exacto. O sea, porque cada loco con su tema, ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a meter? ¿A decidir qué le tendría que interesar a las personas? No, ahí es donde yo digo, no. No, claro. O curarlos y que tengan muchos amigos, como ¿Por qué yo, tengan ¿no? muchos amigos? ¿Qué? O sea, a ver, y esto es muy importante lo que acabas de decir. Si la persona quiere tener amigos, vamos a brindarle todos los apoyos posibles para que pueda tener amigos y hacerse de amigos. Si la persona no le interesa demasiado tener amigos, habría que empezar a respetar algunas de estas decisiones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si hay algo que hizo de una manera para mí extraordinaria, y es lo que cambió totalmente la manera de pensar y el paradigma en discapacidad, es justamente ubicar a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos. Y uno de los derechos es a decidir sobre la propia vida. Y es algo que muchas veces nos olvidamos en relación a las personas con discapacidad. Y están todos los que están alrededor, cuidadores, equipos tratantes, educadores, todos decidiendo por esa persona. Y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar. Exactamente. Muchas gracias, Alexia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la edad más temprana a la que pueden diagnosticar el autismo sin temor a que el diagnóstico sea incorrecto? Y esta pregunta, a ver, tiene que ver con, siempre, un principio general. Siempre cuando hablamos de niños pequeños y niñas pequeñas y diagnósticos en desarrollo, siempre hablamos de un campo tentativo y presuntivo de diagnóstico, ¿sí? Porque el desarrollo es muy dinámico, la vida, las personas son de cambiar mucho, potencialmente, entonces siempre nos vamos a manejar con el término presuntivo en los primeros 3 años de vida. Ahora, uno puede, de hecho, algunas de las herramientas de apoyo al diagnóstico están pensadas en su uso ya al año de edad, por ejemplo. Uh-huh. O sea que ya al año de edad vos podrías estar evaluando a un niño y diciendo, este niño está en riesgo alto de tener una trayectoria dentro del espectro autista, que no es un diagnóstico cerrado y definitivo, pero es un diagnóstico presuntivo de riesgo, si querés. Ahora, y yo siempre digo, los diagnósticos no son los diagnósticos los más importantes, ¿sí? Las categorías diagnósticas, no es eso lo más importante es tratar de identificar si un niño o una niña necesita algún tipo de apoyo para acompañar su desarrollo. Y esa es la pregunta que nos tenemos que tratar de dedicar a contestar, más allá de los diagnósticos. ¿Sí? Porque los diagnósticos no te dicen qué es lo que tenés que hacer con esa persona. Exactamente. Entonces, vos podés tener TEA, trastorno del espectro autista como diagnóstico, o podés tener TEL, trastorno específico del lenguaje, o podés tener, no sé, retraso global del desarrollo, y eso no te va a explicar qué es lo que tenés que hacer con ese niño o niña. Claro. Entonces, creo que hay que relajarse un poco en torno al tema del diagnóstico formal y oficial, y sí enfocarse mucho más en el perfil único de fortalezas y desafíos de un niño o una niña, y armar el traje a medida en base a ese perfil único. Exacto, claro, porque a la larga los diagnósticos no cambian el desafío de los niños, o sea, el desafío va a seguir, con o sin diagnóstico, de todos modos.
Yo siempre digo, los diagnósticos le sirven al sistema, le sirven a los profesionales, le sirven a otras personas, pero no a la persona que presenta esas características. Exacto. La siguiente pregunta, ¿cómo sé que un especialista está calificado para diagnosticar a mi hija con autismo? Preguntándole, diciéndole, doctor o licenciada o quien fuera, ¿le puedo preguntar algo? ¿Usted sabe un poquito de desarrollo, sí o no? En realidad, Y esta, mira, yo creo que esta pregunta la hace una persona que ha navegado por varios diagnósticos. claro, pero no sé si le ha preguntado o no a las personas, porque es verdad que es raro que los profesionales de la salud nunca se presentan diciendo, che, yo sé hacer esto, te quiero contar que yo soy especialista en esto y sé de esto. Exacto. Pero bueno, eso es una falla. En realidad deberíamos poder explicar a las personas qué es lo que podemos hacer y qué es lo que sabemos y cómo podemos acompañar. Así que yo creo que, no, de verdad que creo que preguntando, y qué es lo que es, a ver, para hacer un diagnóstico, para que un profesional de la salud pueda hacer un diagnóstico, qué es lo mínimo indispensable, es que sepa un poco sobre desarrollo infantil, o sea, que tenga alguna formación ligada a desarrollo, o sea, tenés que conocer, ¿entendés? Un poquito de cuáles son las características que presentan los chicos que tienen desafíos en el desarrollo, pues si no, muy difícilmente busques y encuentres alguna de estas características. Si uno nunca encuentra lo que no busca. Claro, claro. Entonces, que sepa un poquito, que tenga alguna formación en desarrollo, y esto, no sé, puede ser pediatra, dentro del ámbito de la medicina, generalmente pediatras, psiquiatras infantiles y neurólogos son en general las especialidades que un poquito más de formación tienen en relación al desarrollo. Y específicamente los centrales son los pediatras especializados en desarrollo, eso es como la figura central. Esa persona seguro no te va a desilusionar, porque se dedican a eso. Y bueno, y en los otros ámbitos como psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, ya te digo, que tengan una formación en desarrollo. Y después, lo mínimo indispensable es saber observar y poder escuchar a los que más conocen al niño. Esas dos cosas. Vos con esas dos cosas, si sabés un poco de desarrollo, sabés mirar y qué mirar, sabés escuchar y vas a ir a buscar alguna información por parte de los cuidadores primarios, con la juntadera de toda esta información, vos vas a poder ir de última, a ver, mínimo indispensable, agarrar los criterios diagnósticos, hay manuales de esto, ¿eh? Claro. Está diciendo, tenés que cumplir A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C, D, E. Ahí tenés los 5 criterios diagnósticos de TEA para el DSM-5. ¿Cumple o no cumple esto que está? A1, ¿lo cumple o no lo cumple? A2, ¿lo cumple o no lo cumple? A3, ¿lo cumple o no lo cumple? Digo, después esto es matemática, o sea, es decir. Ahora, ¿por qué es un ámbito de tanta controversia también y que Y puede tanto ser que hagas una peregrinar. consulta con alguien y te diga una cosa y otra consulta con otra persona y que te diga otra cosa? ¿Por qué? Porque este campo es muy subjetivo. Porque cuando vos metés observación a jugar, la mirada depende de quien mira, siempre. Y eso es muy subjetivo. Entonces yo, mirando una misma situación, puedo mirar cosas distintas que alguien más. Ahí es donde se suceden los cambios de opinión, digamos, las diferencias en qué es lo que uno observa, Claro, qué claro, interpretación le da a eso que observa. claro. Y Por eso, eso es ahí, subjetivo. claro, pero ahí sí es valiosa la experiencia de quien va a diagnosticar, ¿no? Por eso, a ver, es valiosa la experiencia de quien va a diagnosticar y si queremos ser un poquito más sofisticados, si vos además podés usar alguna herramienta de apoyo a esa observación o a esa entrevista que vas a tener a los padres, y esto existen, herramientas de apoyo a la observación o herramientas de apoyo, te va a dar una sistematización de ese proceso que te va a ayudar a que no te pierdas, digamos, detalles. Ahí es donde entran a jugar, por ejemplo, digo, el A2, que es quizás el más famoso como herramienta de apoyo a la observación, ¿sí? O el ADR, como entrevista,
sistematizada, digamos, que va a preguntar y a buscar ciertas cuestiones. Pero eso son herramientas de apoyo. No quiere decir que si alguien no usa esa herramienta no puede hacer un diagnóstico. El diagnóstico es clínico, o sea, depende del juicio clínico de un profesional. Claro. Si a vos te sentís más cómodo usando herramientas de apoyo, son herramientas de apoyo para el profesional, ¿se entiende? Claro. Sí, sí, no No, para la familia. no para la familia, son para el profesional para guiarte en la observación y que no se te pierda ningún detalle. Claro. Entonces, nada, eso. Pero bueno, es preguntar, o sea, que te tire un poco a ver qué experiencia tiene en diagnosticar. Digo, ¿se dedica a eso? ¿Es su práctica habitual es diagnosticar a niños con desafíos en el desarrollo? Si Claro, es así, muy importante. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características que presenta un niño de 8 años o un adolescente que me indique que pueden tener TEA? Porque esto ya es, me imagino, que de pequeños no los pescaron, ahora bien. llegan a la edad de 8 años. Lo más fácil es, miren, esto está en Google, lo buscan en internet, lo googlean, criterios diagnósticos de TEA, esto que les decía A, B, C, D, E, estos 5 criterios. A tiene que ver con los desafíos sociocomunicacionales de una persona. 3 subcriterios, los 3 tienen que estar presentes para cumplir criterio A. B, tiene que ver con todos los patrones repetitivos y restringidos de intereses, actividades y conductas. Tiene 4 subcriterios, acá está metido lo sensorial también. Tienen que estar cumplidos al menos 2 de esos 4 subcriterios para cumplir el criterio B. Criterio C dice, esto tiene que estar presente, tiene que haber estado presente desde la niñez, porque es un tema de neurodesarrollo. Claro. Ahora, puede ser que se identifique más luego, porque las demandas sociales, fíjate, porque las demandas sociales no eran tan elevadas, entonces no hizo que se notaran estas características. Claro. Interesante, también. Porque Y académicas, ¿no? y porque va en línea con esto del entorno, y, o sea, la interacción entre esa persona y su entorno, y cómo muchas de las cosas que interpretamos están justamente en las características de las dos cosas, ¿no? Bueno, en fin, vamos más allá. El D, el criterio D de la clasificación DSM-4, D5, perdón, DSM-5 es esto, es que estas características interfieran en el funcionamiento cotidiano de una persona, o sea, les tienen que generar problemas, sufrimiento, malestar de algún tipo. Si estas características no le están generando interferencia a una persona, supuestamente no se debería hacer un diagnóstico. Y la última, bueno, es que no se cumplan criterios como para algunas otras cuadros que no importa, es más técnico el asunto. Pero, a ver, de vuelta, sea de 3 años, sea de 8 años, sea de 16, sea de 35, sea de 60 años la persona, para cumplir criterios diagnósticos dentro del espectro autista, necesitas cumplir todos esos 3 subcriterios que están relacionados a los desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse, y tiene al menos 2 de estos del criterio B, que son o intereses muy marcados sobre algunas cuestiones, o inflexibilidad, mucha adherencia muy fuerte a rituales o a rutinas, el tema de los intereses sensoriales inusuales, ¿sí? Esos son, o todo lo que son movimientos o palabras de manera repetitiva, ¿sí? El carácter repetitivo de algunas cuestiones. Esos son los 4 subcriterios B. Necesitas 2 presentes para que se cumpla el criterio B. Necesitas los 5 presentes de la clasificación de CM para estar adentro del espectro autista. Perfecto. Pero después, la realidad es una cosita más en relación al diagnóstico. Esto es lo que unifica a todo el mundo dentro del espectro. Pero en realidad después tenés que siempre especificar cuál es el nivel de lenguaje y comunicación de la persona, el nivel cognitivo y el nivel de apoyo que necesita. Y obviamente especificar si tiene alguna, por ejemplo, problema médico concomitante o algún otro cuadro o condición que sea relevante a decir. Y cuando hablamos de nivel de lenguaje, nivel cognitivo y nivel de apoyos, ahí son 3 dimensiones y 3 ejes que pueden variar en todo el espectro. Nivel de lenguaje de la persona que no habla a la persona que habla enciclopédicamente. Sí. El nivel cognitivo de la persona con discapacidad intelectual a la persona con un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Nivel de apoyo del que necesita muy poca ayuda o ninguna ayuda a la persona que necesita mucha ayuda. Entonces, cuando vos cruzás estas 3 dimensiones o estos 3 ejes,
eso es lo que explica por qué el espectro autista es tan heterogéneo, por qué encontramos gente tan diferente adentro del espectro autista. Uf, Desde la persona que no habla y que está quizás más, no sé, con algunos movimientos repetitivos, que no habla, sí, a, alteraciones. a el adolescente de atypical, ¿se entiende? Sí. Bueno, son personas como muy distintas. Se vuelve a ver y decir, bueno, pero ¿qué? ¿Los dos están adentro del espectro autista? Claro, sí, porque tienen desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse, y porque tienen un patrón muy repetitivo y restringido de intereses o actividades o conductas. Ambos. Claro. Y esto último, con lo que cierras esta pregunta, pues nos lleva a la que sigue, que es, mi hijo fue diagnosticado con Asperger hace 5 años, ya no le debo de decir que tiene Asperger, sino autismo. Él no quiere que yo diga que tiene autismo. Sí, lo primero que te había dicho es, si no quieres que te lo digas, no se lo digas. Claro. O sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué tenés que decirle, che, vos tenés autismo, vos tenés autismo? ¿Vos te gustaría que te digas, tenés una arruga acá? Mirá las canas, Alexia, que tenés. Vos tenés unas canas ahí, Alexia, tenés unas canas. ¿Qué necesidad? Claro, ahí están. No, si alguien no están, sí, están ahí, no, están ahí, lo que pasa es que no se ve por el Zoom. Están ahí. Pero ¿qué necesidad? Si alguien te dice, no quiero que me digas esto, ¿para qué se lo vas a decir? Punto número 1, al margen. Cuando hablamos de diagnóstico, hoy por hoy, eso siempre depende de las clasificaciones y cómo van evolucionando en el tiempo. A partir del año 2013, cuando se publica la 5ª edición del DSM, en Estados Unidos, el DSM es de la Academia Americana de Psiquiatría, ¿sí? Como clasificación, son 2 grandes clasificaciones que usamos nosotros los psiquiatras en el mundo. El DSM-5, o actualmente, que es de Estados Unidos, y la CIE en transición estamos justo, que es, vamos hacia la CIE 11, 11ª edición. Todavía se usa un poco la 10. Hay 3 años de transición hacia la 11. Actualmente, para DSM-5 y CIE 10, el capítulo dedicado al tema del espectro autista se denomina trastornos del espectro autista. ¿Ok? Y abajo de este término paraguas, ahí se engloba a todas las condiciones del espectro autista. Sea lo que antes se llamaba autismo, trastorno autista, trastorno de Asperger, síndrome de Asperger, TGD no especificado, todas esas denominaciones viejas de las anteriores clasificaciones, hoy se llaman trastornos del espectro autista. Entonces, hoy, a cualquier persona que está dentro, el término es TEA, ¿ok? Antes de 2013, antes del DSM, sí había este paraguas, se llamaba TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo. Y ahí había 5 categorías adentro de los TGD. Trastorno autista, trastorno Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de red, TGD no especificado. Esas eran las 5 categorías posibles. Pero tiene que ver con cómo van evolucionando las clasificaciones y quiénes deciden, digamos, los comités que deciden, bueno, ahora a este grupo de características los vamos a llamar así. Y dentro de 10 años, ahora lo vamos a llamar así. ¿Entiendes? Pero no. Exacto. Así que, si lo del síndrome de Asperger a esta persona en particular y a este niño en particular le gusta más el nombre y la identidad ASPI, bienvenido sea, no hay ningún problema, o sea, no, hay que saber escuchar qué es lo que quieren las personas. Claro. Y preguntémosle cómo quieren, o sea, cómo quieren ser llamados en todo caso, capaz que por su nombre y punto. Es lo más probable, es lo más probable. Y Alexia, con este tema de hablarles a los chicos del diagnóstico, porque muchos padres tienen una dificultad porque me dicen, es que ¿cómo le digo que tiene autismo sin que yo le haga daño? Entonces, eso lo hablamos la vez pasada. ¿Cómo le decís que sos católico, por ejemplo? Sí, claro, le explicas, le pones ejemplos. ¿Cómo le decís que sos mexicano? ¿O sos argentino? Sí, claro. Digo porque, a ver, hay tanta carga puesta con el tema del diagnóstico y la palabra autismo, que uno lo deja de ver como si fuera simplemente, es una categoría de armada, construida socialmente, es una construcción. Hablábamos de esto de las categorías, ¿no? Porque esto se da en muchos ámbitos, las categorías. Por eso te decía, religiones. Bueno, tenés la categoría los católicos, tenés la categoría los judíos,
los musulmanes, los ateos, los pentecostales, los testigos de Jehová, ¿ok? O sea, eso, en nacionalidades, lo mismo, los mexicanos, los argentinos, los uruguayos, los americanos, los no sé, color de la piel, bueno, los blancos albinos, los que son medio asiáticos, porque son las personas negras de tez. Claro. A ver, son todas construcciones de categorías que la gente se dedicó a armar. Los rubios, ¿cuál es tu color de pelo? ¿Sos rubio, sos morocho, sos pelirrojo? Bueno, cuando uno tiene esta aproximación, el ser, digamos, el espectro autista vendría a ser como una categoría dentro de la neurodiversidad. ¿Se entiende? Como decir, ok, vos tenés estas características, como otras personas tienen otras. Entonces, cuando se habla de cómo hablar de... Yo creo que, a ver, que no es necesario hablar de diagnósticos, salvo que tu hijo o tu hija te pregunte y quiera saber. Si quieres saber, obviamente vos ahí vas a acompañar y vas a charlar con él o ella, según lo que te vaya a preguntar, ¿no? O sea, esto es adaptarse a la pregunta. Sí, Pero claro. yo no me lanzaría a decir, bueno, a ver, el viernes a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión vos y yo, porque quiero hablarte de un tema muy importante, porque te quiero decir qué es lo que tenés. Claro. Sí, claro. No, ¿por qué? O sea, sí, con vos se reúnen y decís, bueno, mirá, tenés varias arrugas en la cara, te quiero claro. comentar eso, ¿eh? No sé, o sea, ¿para qué? Sí, claro, Creo que es claro. una mirada, ojo, igual estamos todos muy contaminados y esto es lo que pasa con, ¿cuál es el problema? Nosotros siempre hablamos de esto. ¿Cuál es el problema cuando uno empieza a usar mucho las categorías? Las categorías son las que inciden mucho al prejuicio y a la discriminación. ¿Por qué? Porque en este ejercicio humano que mucha gente tanto necesita, que es de meter a la gente adentro de categorías, ¿no? En vez de verlos como personas únicas, no, la gente necesita meterlo adentro de una categoría en particular. ¿Viste? Pero ¿cuál es el riesgo cuando alguien mete a personas de esa categoría en particular? Es que después termina atribuyéndole a todas las personas que están metidas adentro de ese grupo las mismas características que definen la categoría. Y ahí es donde empieza a generarse el problema. Porque no todas las personas que están adentro de esa categoría tienen las mismas características. Y vos estás atribuyéndole, ese es el prejuicio. ¿Se entiende? Es verdad. Ah, porque tiene autismo. Ah, entonces va a necesitar ayuda en la escuela. No, no es así. Pero si vos empezás a actuar y a interpretar las situaciones en base a qué categoría, dónde está esa persona, empezás a tomar decisiones basadas en la categoría, en el autismo, no en la persona. Entonces, todas las personas con autismo probablemente necesitan ayuda en el colegio. O todas las personas con autismo en general no quieren tener amigos. O todas las personas con autismo están en su propio mundo y no quieren socializar. O todas las personas con autismo, ¿se entiende? Ahí es donde empezamos a atribuirle lo que uno se imagina que es el autismo a todas las personas que están metidas ahí. Y ahí perdemos de vista a las personas. Y eso es un problema. Entonces tenemos que, por eso siempre uno dice, ojo, con los diagnósticos que no nos hagan perder de vista a las personas, porque lo más importante que tenemos que ir a mirar es a la persona, no a la categoría donde entró. Probablemente. Y quizás sí hay una conversación que tener con los hijos, tiene que ser relacionada a un desafío que le esté impactando a él directamente, ¿no? A uno de sus retos, a una de sus dificultades. Y que ese niño o adolescente o niña esté queriendo saber algo al respecto. O sea, no impone, ¿se entiende? No, chivo, ahora vamos a hablar de este desafío que tenés. ¿No? Pará,
si la persona, no sabemos si lo registra o no lo registra. ¿Por qué? Porque esto, a ver, esta mirada también va construyendo identidad, ¿se entiende? Y nosotros los adultos tenemos que ser muy responsables con esto. Según la mirada que nosotros tengamos, vamos construyendo identidad. Ese niño va construyendo su propia identidad en base a la mirada de los otros. Y si nosotros estamos todo el tiempo poniendo un foco a ver cuál es tu desafío. A ver, vamos a ver, porque esto te complica a vos. ¿Sí? Ese niño que tiene como la devolución, la mirada, la gente que está más cercana a él es, uy, a mí me cuesta tal cosa. O mis padres me están diciendo que a mí me cuesta tal cosa. Construís identidad. Entonces, si queremos hacer algo así, como, bueno, vamos a sentarnos a charlar con nuestro hijo, ¿saben qué? Tengan una charla de todos los talentos y fortalezas que tienen sus hijos. Eso. Que esa charla tengan. Festejen y celebren, diciendo, Sí. la verdad, estamos muy orgullosos de vos por lo creativo que sos. ¿Qué sé yo? Estoy inventando, ¿no? Identificar y tener esa charla. Claro. No una charla diciendo, a vos te cuesta tal cosa y por eso. No. Claro, no, me encanta Alexia, porque yo creo que nos llevas a muchos a la reflexión, ¿no? Que a veces damos información que no nos están pidiendo. Exacto. O sea, ¿quién te preguntó? Si la persona otra pudiera decir, ¿quién te pidió que me dijeras esto? Yo no te pregunté. O sea, Claro, ¿por qué me estás diciendo esto? claro, por supuesto. Alexia, ya para cerrar esta entrevista contigo, yo te voy a hacer una pregunta. A lo largo de todos estos años que llevas trabajando con personas con autismo, con sus familias, con profesionales, ¿hay algo que tú en ese tiempo, en un principio pensabas de una manera respecto al autismo, respecto a las familias, y hoy has modificado tu visión o te has dado cuenta de que a lo mejor estabas equivocada y lo has Sí. modificado? ¿Hay algo? Y a ver, sacaría como la palabra eh, de error o equivocación. A ver, igual siempre las equivocaciones son las que más aprendizaje nos traen, ¿no? Claro, Pero sí, claro, porque vos tenés que pensar, a ver, acá el tema de la mirada y qué concepción tenés puede ser muy diversa y a mí obviamente me cambió mucho, ya te digo, a ver, por mi historia, yo soy una persona que estudié medicina, que después hice residencia en psiquiatría infantil. O sea que ahí mi formación era básicamente en el paradigma modelo médico hegemónico que se llama, ¿tá? Donde a la vida y a las personas las vemos como pacientes, básicamente. sí, claro. A ver, las personas que van a ver a los médicos son gente que está sufriendo, ¿m? Básicamente. Y la función de los médicos, ¿qué es? Aliviar el sufrimiento. Claro, y por eso nadie quiere ir a los psiquiatras, porque dicen, no estoy loco, ¿no? No, bueno, es lo mismo, y los psiquiatras, bueno, sufrimiento mental, si querés, pero sufrimiento al fin, o sea, ese es el rol en general del médico, ¿sí? Ajá, Lo que, esa es la formación, entonces nos forman mucho para diagnosticar, nos forman mucho para saber qué hacer para aliviar ese sufrimiento. Lo estoy diciendo muy en básico, ¿no? Pero claro, es la mirada del médico, entonces estamos muy acostumbrados a que la gente que no viene a ver son gente con problemas. Y este es un primer sesgo muy importante. Porque cuando hablamos de discapacidad, no necesariamente tiene, a ver, alguien que tiene una discapacidad no necesariamente es una persona con problemas. Y esta es una primer, como decir, ok, pará, porque en términos de un médico, claro, entra una persona con discapacidad al consultorio y enseguida asumís que tiene un problema y que vos tenés que ayudar. Y que vos tenés que modificarle algo, ¿viste? Porque en general viene medio fallado. Hay algo que tenemos que arreglar, ¿viste? Porque hay algo que no está bien. sí, claro. Este es un primer sesgo que te da la formación médica. Entonces yo venía desde esa formación y fue a lo largo del tiempo, y creo que sí el tema de la convención yo pongo mucho foco, el tema de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y este cambio en el paradigma total en lo que es discapacidad, del modelo anterior, modelo médico hegemónico, rehabilitador, por ponerle un nombre, al modelo social de la discapacidad, eso a mí ya me transformó mucho la manera de mirar. Porque en vez de estar mirando a las personas como falladas y decir, ok, son objeto de mi ayuda y servicio y a ver cómo puedo mejorarte.
Esa era mi anterior visión. Claro. Y ahora, digo, modelo social de la discapacidad es, a ver, vos sos un sujeto de derechos, tenés tu perfil único de fortalezas y de desafíos. Y vos sos sujeto de derechos, tenés el derecho a ejercer tus derechos fundamentales y universales como en igualdad de condiciones con otras personas y a la plena participación. Y yo ahora lo que miro es, ¿estás ejerciendo todos tus derechos plenamente? Tu derecho a la educación, tu derecho al trabajo cuando sos grande, tu derecho a los apoyos en salud que necesitas, o a los ajustes razonables en los contextos donde estás, tu derecho a la autodeterminación, tu derecho de acceso a la justicia, tu derecho a la sexualidad. Todos estos derechos, ¿los estás ejerciendo plenamente? Ahora yo miro así, y cuando alguno de estos derechos no se está ejerciendo plenamente, ¿qué hago yo? Yo no miro a la persona y digo, a ver qué problema tenés y por qué no estás ejerciendo tu derecho. Yo miro el entorno y miro el ambiente y digo, a ver, ¿dónde están las barreras? ¿Dónde están las barreras que están impidiendo que esta persona ejerza plenamente sus derechos? Porque las barreras están ahí, están en el entorno. Cuando digo entorno no hablo solo del entorno físico, hablo también de las actitudes, porque las actitudes de las personas y las creencias también funcionan potentemente como barreras. Entonces mi trabajo ha cambiado también, porque yo me estoy dedicando más a eliminar barreras, a derribar barreras actitudinales, creencias, de todo un poco, de accesibilidad. Y bueno, te cambia mucho el trabajo. Entonces, y en este concepto de la dignidad también humana, y el respeto muy profundo de la neurodiversidad. Y entonces para mí, sí, me cambió mucho la visión, porque para mí es un aprendizaje continuo. Entonces yo, cada persona con quien me cruzo y cada familia con la que trabajo, para mí es una experiencia de aprendizaje. Yo estoy caminando a la par. Otra cosa, estoy caminando a la par. No soy quien me la crees, me las sé todas y te voy a decir qué te va a hacer. No, yo estoy acá, lo que puedo sí es brindar como algunas ideas o recomendaciones, pero yo no me sé lo que es importante para vos y lo que vos querés. Yo quiero que vos hagas lo que vos quieras y que puedas hacerlo plenamente. Eso es lo que yo quiero. Bueno, es de mucho aprendizaje y la verdad es de mucho agradecimiento también y mucha gratitud a todas esas personas que, nada, que me han enseñado tanto y me siguen enseñando tanto, ¿no? Y la posibilidad de poder de vez en cuando, ¿viste?, aportar mi granito de arena para que Claro. sea un mundo un poquito mejor y más inclusivo y más respetuoso. Y bueno, Y nada, qué tengo esa hermoso, gratitud. y qué hermoso que una persona como tú lo pueda hacer, porque ciertamente cada familia, como tú lo acabas de decir, es un aprendizaje completo, ¿no? Es un empezar de cero. Totalmente. Y yo creo que es tan importante empoderar a todos, ¿no? Creo que es un trabajo grande de empoderamiento a las personas dentro del espectro, a sus familiares, que se empoderen, que tengan herramientas, que tengan estrategias, que sepan cómo acompañar, cómo caminar ese camino. Y yo quiero ver a la gente feliz, en realidad. Eh, y muchas veces eso no está en los planes médicos, ¿no? Y los planes de tratamiento. No, No. no, la palabrita esa ni aparece. Y Y yo lo más bonito es que se siente que lo quieres, se siente que quieres esa felicidad a través de todo lo que nos has conversado en este momento. De verdad. Alexia, muchísimas gracias. Un honor para mí, un privilegio. Y bueno, no será la primera. No, sí, sí será la primera. No, no es la primera, es la segunda. Bueno, no, no solamente habrán dos, habrán muchas más, eso espero. Muchísimas gracias, Alexia. Gracias por todo lo que nos aportaste y por tus reflexiones y por tu amor, porque se siente el amor, la pasión, ahí está. Bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias por las interesantes preguntas y por hacerme reflexionar sobre esto, ¿no? Nada, creo que podemos apuntar a un mundo mejor. Definitivamente. Pero va a ser entre todos, ¿viste? No se puede. Entre todos. Y yo creo que ahorita, bueno, esperemos que después de este enclaustramiento obligatorio. Pero fíjate, este enclaustramiento nos sirve para muchas cosas. Eso para mí, yo lo veo como una oportunidad muy grande de ver qué es lo importante, qué es lo realmente importante en nuestras vidas. Tenemos una oportunidad, aprovechémosla.
Exacto, aprovechémosla. exacto, porque este fue un encierro que no es personal ni individual. Esto nos dio a todos. Atravesó a todos. Tenemos un Sin referente. distinción, sin Ahora sí. distinción de diagnóstico tampoco, ¿ves? Exacto, exacto. Ahora sí tenemos un evento de referencia el mundo entero. Todos podemos hablar de un evento referente que hemos vivido. Así es. Así que eso ya nos hace muy iguales, ya nos hace entender qué tan iguales somos, ¿no? Totalmente. Alexia, muchísimas gracias. Esta es Lola Hernández en Lola Responde y los espero en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Chao.